Gracias por acompañarnos. Bueno, cumplidos los 100 días de gestión de la nueva Asamblea Nacional, se han dado denuncias de supuesta gestión de cargos públicos, empezando con la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez, luego del asesor del asambleísta Darwin Pereira y posteriormente de Elías Hachero. Ahora, ¿cómo podemos analizar este tema que están pasando dentro de la Asamblea Nacional? Parecería que la Asamblea se ha convertido últimamente en una agencia de empleos. A ver, pero permítame, con todo respeto, señor periodista, ampliar la noticia o el titular. Porque esto cada día más se me parece al narcotráfico. Siempre veo mexicanos, centroamericanos, sudamericanos presos y no veo un solo gringo narco preso. ¿Y quién distribuye la droga allá en Estados Unidos? Lo mismo le digo, demos la noticia completa. El Ejecutivo y el Legislativo están negociando puestos. Yo creo que hay que decirlo completo. Entonces, yo comedidamente se lo digo, porque esto requiere en el sentido de que hay dos actores, un activo y uno pasivo. Uno que está dentro del Ejecutivo vendiendo y traficando puestos a cambio de favores en el Legislativo. Ahora, eso hay que probarlo, esta afirmación que acabo de hacer, porque si hacemos la afirmación de que están gestionando cargos públicos del Ejecutivo, alguien en el Ejecutivo está facilitando o haciendo la negociación de estos cargos públicos. Entonces, ¿quién debe de investigar este tema, señor Moreno? ¿Quién debe de investigar para transparentar? Porque alguien tiene que investigar. Vamos. Claro que sí. O sea, pero mire, lo importante aquí son dos cosas. Una, hay una campaña para desprestigiar al Poder Legislativo y eso es espantoso porque no podemos prescindir del Poder Legislativo. Eso es una brutalidad. Es como que me duele el pecho y la solución es arrancarte el corazón. No puede haber una sociedad civilizada sin poder legislativo. ¿Que existe corrupción? Sí. ¿Que existen malos elementos? Esa es la historia de la humanidad. Eso no va a cambiar ni va a variar. Lo que necesitamos es que tanto desde el legislativo, porque estoy seguro que el presidente de la República no tiene ni la más remota idea de lo que están haciendo, si es que existen malos elementos, como desde el legislativo, encabezado por la presidenta Yori, corten de raíz cualquier tipo de compra, venta, tráfico, repartición de cargos públicos por la doble vía, tanto del que otorga como el que recibe. Y en ese caso, lamentablemente, en un país como el nuestro, donde los organismos de control y las autoridades están más preocupados en ser influencers que en ser referentes institucionales, yo creo que hay que ver más casos. Ya, ¿hasta cuándo Correa los buscarán, señora fiscal? Hay más casos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que dejar. Yo, créame que si yo fuera jefe de Estado, haría una reforma constitucional para prohibirle tener Twitter y participar en redes sociales a ciertos organismos de control y funcionarios, incluyendo al presidente. Pero bueno, esa es una opinión que yo respeto y valoro tanto la suya como la mía. Señor Moreno, pero cree que debe haber acuerdos. Por ejemplo, cuando empezó esta nueva asamblea, se conformó una mayoría en donde Pachacuti y Izquierda Democrática apoyaron y se vieron los camisetazos que pasaron a este bloque llamado BAN, afín al gobierno. Pero en este contexto, entonces alguien debe de investigar cuál era ese compromiso que tenían los partidos y movimientos políticos para armar una mayoría y también los camisetazos que se dieron después de que ya hubo esta mayoría. Mire, desde mi lectura, no existe otra vía que no sea el fortalecimiento de nuestras instituciones, ¿sí? Hay que fortalecer las instituciones, ¿sí? La corrupción, ¿cómo se combate? Investigándola. La corrupción, ¿cómo se combate? Con transparencia. Los políticos, tanto el ejecutivo como el legislativo, el judicial, no necesitan más poder, necesitan más control. Y esto no lo venimos hablando de ahora con Radio Rumba, lo venimos analizando ya 4 o 5 años probablemente, desde que ustedes amablemente, y qué gusto verlo siempre usted, a Marisol, a la compañera, dentro de estos micrófonos en esta radio que yo llamo Radio del Pueblo, porque cada vez que yo, cuando iba a los estudios, que espero ya volver a la presencialidad al 100%, no había taxista que no esté sintonizando la radio sin que yo se lo pida. Entonces, a esta gente que nos está escuchando y que nos escucha, porque yo siento que tenemos una obligación de hacer opinión, siempre obviamente tratando de ser lo más objetivo posible, no hay otra vía que no sea la de transparentar y la de que los políticos tengan más control y menos poder. Aquí hay una situación que yo no soy autoridad para probarlo, obviamente, pero hay una situación que ojalá el jefe de Estado con sus funcionarios desde el Ejecutivo y el Legislativo lo corten de raíz. Porque imagínese usted una crisis, porque mire, hay una, permítame y no me extiendo más,
hay una situación particularmente especial que diferencia lo que usted y yo venimos analizando hace 5 años. En este instante, en este preciso momento, el país está en una situación particularmente complicada, que no aguantaríamos ni un cambio de gobierno, no aguantaríamos otro octubre, no aguantaríamos una pugna de poderes. O sea, estamos en una situación particularmente especial. Esto es como que hay un hijo en un quirófano y los padres están peleándose. ¿Me explico? Cuando Pero uno esta está en el quirófano, asamblea, señor Moreno, esta asamblea nació incluso con todas las ganas de dar gobernabilidad al nuevo presidente. Incluso lo dijo Guadalupe Llori el día de su posesión. Entonces también ahí está depositada la confianza del pueblo ecuatoriano, que manifestaba de que esta asamblea iba a ser diferente a la anterior, que tenía poca credibilidad y aceptación. Pero también se debería analizar cuáles son los responsables que tengamos este tipo de legisladores con sus asesores. No sé si tienen más poder que los propios asambleístas. yo no soy autoridad competente para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, pero sí puedo como analista plantear o sugerir responsabilidades Por políticas. supuesto. El jefe de Estado tiene una responsabilidad política con sus funcionarios. Responsabilidad política. La Asamblea Nacional tiene una responsabilidad política. ¿Sí? Por eso hablamos de juicio político. Ahora, hay que tener, y aquí hay una responsabilidad compartida, tanto desde la sociedad como desde la política, que es a quienes estamos eligiendo. Voy a poner un caso muy puntual. Un mes antes de la segunda vuelta, mes y medio, el señor Javier Hervas no pasaba del 1%. Y usted sabe, se lo digo yo en mi profesión, cuando usted está con el 1%, inscribe casi que en la calle, le pregunta a alguien si quiere ser candidato. Literal. Entonces, en el caso puntual del señor Hervas, aquí, un tipo al que respeto, un empresario serio, un tipo agradable. Le cuento que Hervas es un tipo agradable, es un tipo que creo que hubiera sido un buen presidente o podría ser algún día un buen presidente. Pero en el caso del señor Hervas, era una candidatura que cotizaba al 1 o 2% y se disparó. Y hubo gente en varias regiones del país. Le pongo un ejemplo, el señor Hervas le gana a Yaco Pérez en Santo Domingo Los Áchilas, le gana en Manabí, le gana en Guayas, ponen un asambleísta en Guayas, una asambleísta que está en este caso cuestionada en este momento y le tocará ya defenderse. Entonces tiene que haber más control y más rigurosidad de parte de los partidos políticos el momento que inscriben candidatos. Mire el caso de Pachacuti, segunda fuerza nacional. Pachacuti es o debe de ser el opositor natural pues al gobierno. Ellos no tienen un pasado, digamos, oscuro, no han gobernado. En ese sentido, yo creo que Pachacuti es incuestionable. Primera vez que están en la conducción de un poder del Estado y que tienen una representatividad merecida, ganada en las urnas. Mira el caso del asambleísta Cerda, robarán bien. Son cosas que, me explico, o sea, no podemos ejercer el espíritu de cuerpo. Y no tengo nada contra el asambleísta Cerda, por si Señor acaso. Moreno, Dígame. para avanzar en este diálogo, también mi compañera Marisol Castillo le tiene otra inquietud. 8:42. Claro, hola Marisol, qué gusto. Viva Caluma. Qué gusto verlo, querido Osvaldo. Importante consultarlo. Usted dice, hay una campaña de desprestigio en la Asamblea Nacional y mi inquietud surge, ¿quiénes estarían detrás de esta campaña? Porque tomamos como ejemplo el caso de Rosa Cerda, nadie la mandó a decir esas palabras. En el caso de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, nadie la mandó a enviar esos mensajes. Entonces yo me pregunto, ¿quiénes estarían detrás de esta intención que no exista una Asamblea Nacional, que no exista un poder legislativo? Bueno, primero el abrazo fraterno y el saludo a toda la gente en el cantón Caluma, su tierra, en la provincia de Bolívar. Sí. Linda tierra, costa, son costeños, digamos, de la provincia de Bolívar. El clima. Pero ya pronto la cosecha de naranjas esté lista. Les mando un abrazo para comer esas mermeladas, esas ricas cosas. No, la gente no tiene idea de las cosas que se hace con esa industria. Sí. Bueno, abrazo a la provincia de Bolívar y a todas las provincias que están conectadas. A ver, yo percibo un sector cercano al jefe de Estado, probablemente desde la opinión pública, que creo que es legítimo, que le está metiendo cuentos al presidente de que debe de convocar o debemos de provocar una muerte cruzada. No estoy generalizando, ¿ya? Y me parece que es una tontería. Primero, porque el gobierno está en un proceso de construcción y gracias a Dios en el primer ámbito exitoso que es la vacunación. Eso me parece algo extraordinario. Qué bueno, hay que aplaudirlo de pie, lo lograron. Claro, con algunas vacunas del morenismo, todo lo que tú quieras, pero la gestión, porque Moreno tenía vacunas, lo que pasa es que era un inepto. Pero la gestión y la consecución y la adquisición de vacunas creo que es un éxito, porque ese éxito nos va a conllevar directamente a la reactivación económica.
pero ese es un tema que podrá estar en la agenda o podrá estar presente en un tiempo determinado. Entonces, convocar una muerte cruzada te implica un llamado a elecciones. Y un llamado a elecciones donde, cuidado, a la izquierda, digo para ellos, hace una coalición entre Leonidas Issa, el correísmo y todas las fuerzas de izquierda y fin de la historia. Sin contar con el hecho de que yo no creo que Nebot vuelva a apoyarlo al señor Lasso, por poner. Entonces yo no creo que la muerte cruzada sea una vía, mucho menos en un momento que no sabemos cómo van a suceder las cosas. Entonces hay ciertos sectores, no todos obviamente, que están planteando esto de hacer una muerte cruzada cuando el resultado podría ser complicado. Peor en estas instancias donde recién empieza el gobierno. 8 de la mañana, 45 minutos, seguimos dialogando con Osvaldo Moreno, analista político, la situación de la Asamblea Nacional. Ahora todos hablan al interior de la función legislativa que hay que realizar una investigación profunda sobre si hubo o no trámite de cargos públicos, pero ¿cree que eso le podría hacer una depuración de la Asamblea Nacional? Bueno, la Asamblea tiene sus mecanismos y sus instancias, para eso está el CAL, para eso está el reglamento legislativo, el orgánico, el reglamento establece los medios a seguir. Yo no puedo afirmar, por ejemplo, que la señora Bella, no recuerdo el apellido, Jiménez o Pérez, no recuerdo. Jiménez. Bella Jiménez. Involucrada en actos de corrupción. Eso hay que probarlo. Aparentemente habría una serie de chats que habría que averiguar cómo se consiguieron. O sea, yo en eso estoy de acuerdo con Vanegas. O sea, el acceso a la comunicación privada es una cosa y la ejecución de justicia es otra. Porque si eso fue vía judicial, olvídese que ya está anulada el proceso, la prueba y por ende el proceso, que es lo que creo que va a pasar con muchos de los juicios contra el correísmo, que por el apuro de no dejarlo ser candidato hicieron barbaridades y acuérdense de mí, se me siendo indemnizados y quedaron inocentes en más temprano que tarde. Así que, pero al margen de eso, en el caso de la Asamblea Nacional existen sus organismos. En el caso puntual del asambleísta Cerda, yo creo que fue un exabrupto, un error. No sé si literalmente es lo que quiso decir, habría que estar en los zapatos de ella, pero eso sí amerita y de hecho ya tuvo una sanción. Creo que fue de 8 días, 9 días, 10 días, no recuerdo, algo así como la escuelita, ¿no? Recuerda cuando se portaba mal un compañero, lo mandaban a la casa una semana. 8 días. 8 días, ¿no? Pero en todo caso, la Asamblea, insisto, tiene sus organismos y sus instancias para efectos de poder depurarse y sancionar a quien tenga que sancionar. Señor Moreno, pero ahora, ¿cuál es su criterio sobre el Comité de Ética? ¿Es a dónde ha ido, por ejemplo, el caso de la segunda vicepresidenta? Que muchos están pidiendo que hay que sentar un precedente, hay que destituirlo, pero ellos prácticamente son los jueces de los actos que ha cometido o no la asambleísta Bella Jiménez. ¿Cuál es su análisis de este Comité de Ética que precisamente de este nuevo periodo estrenaría con este tema? La señora Jiménez debe de tener el derecho a defenderse dentro de un debido proceso en la parte política. La parte legal, la parte ya, digamos, competente le corresponde a otra instancia. Planteando la parte política, que es la que usted y yo podemos conversar en esta instancia, en este momento, que creo que es el hecho que estamos analizando, existe una serie de instancias que establece la ley y algo leí ayer, más o menos suponiendo que se la bajan, hablando en términos coloquiales, no tomará menos de 2 meses ese proceso, de mínimo 2 meses, máximo 3. Ya le tocará a ella defenderse y en caso de que se prueben este tipo de situaciones debe aplicarse absolutamente todo el peso de la ley. De lo contrario, si en derecho prueba que es inocente, que ha habido un malentendido, porque puede pasar. O sea, yo le pongo un ejemplo. Yo no soy diputado ni asambleísta. Bueno, la verdad no me dejan ser diputado asambleísta, más que si no soy diputado no soy asambleísta. Pero le pongo ejemplo porque la verdad he recibido varios ofrecimientos de varias candidaturas ya los últimos 8 o 6 años. Permanentemente recibo ofertas para ser candidato. Pero le digo esto porque yo no soy candidato ni soy asambleísta, pero sí puedo determinar o sí puedo plantear que debe de existir una reivindicación del ejercicio legislativo. Sí, es sumamente importante que el ejercicio legislativo sea reivindicado. Ya, porque como yo le planteaba en algún momento de la entrevista, el Ecuador está en una situación particularmente especial, particularmente complicada. Nosotros tenemos una situación en la cual estamos saliendo de una de las crisis económicas más espantosas y algunos analistas calculan o la comparan con la del 99. Bueno, Marisol era muy joven, probablemente era una niña en ese tiempo, pero acuérdese usted, para quienes lo vivimos y lo padecimos, fue una situación muy complicada y los indicadores son muy parecidos. ¿Sí? Entonces, en una situación particularmente especial como la que está viviendo el país, una pugna de poderes creo que sería letal, en cualquier sentido.
Mire, Eso no haría nada bien a nuestro país. Para Claro. nada. Gracias a Osvaldo Moreno, analista político, su visión, su lectura sobre la situación de estos escándalos que hoy mismo nos mantiene distraídos a los ecuatorianos en la Asamblea Nacional. Un buen inicio de semana, Osvaldo. Gracias por habernos acompañado. No, les mando un abrazo como siempre, Marisol querida, a la otra contertulia. Cuídense mucho y un abrazo a nuestros oyentes.